Dios les bendiga, iglesia. Amén. Un tiempo bueno poder alabar al Señor y ahora compartir la palabra de Dios. Mi esposa estuvo leyendo el texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos y el pastor nos encargó poder compartir en esta mañana la palabra de Dios en los versículos desde el 4 hasta el 8. Él estuvo trabajando los versículos desde el 1 hasta el versículo número 3 y nada, hoy nos toca compartir esos versículos. Él tiene todo el derecho de poder seguir trabajando los versículos que vamos a estar predicando, una porque es el pastor de la iglesia y dos porque quizás no podamos decir todas las cosas que encierran todo ese pasaje que se encuentra en esos 4 versículos desde el 1 hasta el 8. Yo te invito en esta mañana a que abra tu Biblia. Tenemos la costumbre, y yo lo entiendo y no voy en contra de la tecnología, pero tenemos la costumbre de apelar a la pizarra, a la pantalla y mirar ahí el texto bíblico. Pero yo soy formado a la antigua y para mí el papel es muy importante. Y es bueno que usted tenga siempre su Biblia, que usted dependa de Dios y dependa de lo que traiga a mano, no de lo que otros pudieran proporcionarle. Así que pueden ir conmigo allí a la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a estar allí leyendo el texto que se encuentra en este Evangelio. Dice así la palabra: Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Te invito a orar. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Nos ponemos delante de ti. Sabemos que hay una profundidad en el texto, Señor, que por mucho que estudiemos y por mucho que dediquemos tiempo a trabajarlo, Señor, siempre quedaremos cortos, Señor. Nuestra comprensión es limitada y pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para poder al menos comprender, entender lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra en esta mañana. Oramos, Señor, para que también sea con aquellos hermanos que no están con nosotros y de alguna manera en el lugar que se encuentren, Señor, allí también tú estés ministrándoles en este día, cuidándoles, guardándoles del mal, Señor, y guiándoles a toda verdad. En tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse. El pasaje nos está hablando en esta mañana de un cambio que el autor del Evangelio, Marcos, hace después del versículo 2 en adelante. Hace 2 domingos atrás el pastor estaba dándole una introducción a este Evangelio y no quiero agotar tiempo en la introducción porque son 4 versículos que nos toca compartir con ustedes. Pero Marcos es el Evangelio que por mucho tiempo fue ignorado, por mucho tiempo no fue considerada su relevancia, su importancia. De hecho, se cuestionaba en gran manera la autoría del Evangelio y siempre se estuvo manejando la idea de que Marcos copió de los otros autores, principalmente Mateo, que es el que está enfocado a la cosmovisión judía. Pero estaba leyendo hace unos días atrás, estaba consumiendo un poco de información y en el siglo pasado
se llegó a la conclusión, personas que dedican tiempo y llevan años en estos estudios, que Marcos no es tanto como lo pintaban por muchos años. Más bien, Marcos está considerado como el primer evangelio escrito. Y está considerado como el escrito del cual Mateo y Lucas tomaron como fuente. Como la historia pasaron tanto tiempo desde el análisis de estos materiales que fueron circulando a partir del primer y segundo siglo, pasaron tanto tiempo para que se arribara a la conclusión de que todo lo que se había dicho con respecto a este libro es todo lo contrario. Y eso tiene una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Hay un pasaje que no es que guarda relación, pero creo que me coja la idea, que dice que los primeros serán y los postreros. Hay veces que es mejor que te digan de allá atrás, siéntate acá adelante, a que de acá adelante te digan, por favor, te pudieras echarte un poquito para atrás. Y Marcos fue ese autor que en el siglo pasado se le dijo, por favor, está muy detrás, necesitamos que ocupes el primer asiento. Y es una información que habla mucho acerca de este autor y de este evangelio que tenemos en nuestras manos. Dice el texto que Juan bautizaba en el desierto. Era el escenario que ocupaba la predicación de Juan. Y la predicación de Juan estaba íntimamente vinculada a una demanda hacia las personas, que era el arrepentimiento, y ese arrepentimiento pues les llevaba a otra posición que era el perdón de pecados. Dice el texto que a Juan salían toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, río que no era muy extenso, era bien poco el tramo de río, pero era el río que había en las inmediaciones. Dice que las personas que salían de todos estos lugares confesaban sus pecados y de momento como que el Marcos se desconecta del libro de la historia y se enfoca de momento en el contexto de Juan el Bautista, de su vida, de la manera en cómo él andaba, cómo vestía, qué comía. Y el versículo 6, el evangelista Marcos hace un paréntesis con respecto a Juan el Bautista y le describe como alguien que estaba vestido de piel, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Y vuelve otra vez a conectar el versículo 7 en cuanto a la predicación de Juan el Bautista. Dice que decía, viene tras mí el que es más poderoso que yo, reconoce la autoridad de Jesús y reconoce su posición, a quien él se entiende que no es digno de desatar encorvado la correa del calzado del que viene tras él, y que él hasta ese momento les bautizaba a todas estas personas con agua, pero el que viene detrás de él les bautizará con Espíritu Santo. Quiero compartir al menos dos verdades, por eso decía que quizás el pastor va a tener que trabajar más adelante este pasaje si así lo entiende. Y la primera es algo que tiene que ver con el amor de Dios. Dice el pasaje que Juan estaba predicando en el desierto y Dios ama incondicionalmente a las personas. Esa idea es indiscutible, eso no amerita análisis. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama incondicionalmente a su creación, independientemente pero la recepción de ese amor está condicionada. La Biblia enseña de que el escenario que ocupaba a Juan en su predicación era el desierto. El desierto es un tema y es un lugar que en todo el marco bíblico, en toda la Biblia,
se habla como un ambiente donde todo es escaso, donde no hay recursos, un ambiente donde las condiciones no son las mejores, un ambiente donde el confort se escapa de las manos. El desierto es el escenario donde en la Biblia vemos a muchas personas llevadas hacia ese lugar, no solamente para probarla, sino también para mostrarles lo que hay en su corazón. El desierto es el escenario donde muchos hombres de Dios, incluyendo Jesús, lo usaron para preparar su vida, lo usaron para edificar su vida, como también fue el escenario de escape en muchos momentos de la historia bíblica. Y ese escenario, el desierto, es escenario que muy pocas personas, casi todos nosotros, para no excluirme, tratamos de esquivarlo. Hay muchos escenarios que llevan a muchas personas a la fe. Y por eso dije al principio que Dios ama incondicionalmente. Hay un pastor que esta mañana recordaba en la casa cuando hablaba con mi esposa. Él se llama Samuel Intensa. Él es un pastor cubano. Y él decía que él, como pastor, en el tiempo de su ministerio pastoral, él tenía mucha preocupación con las personas que venían a Cristo bajo un escenario caracterizado por el llanto, por el fracaso en el matrimonio, por la situación del ambiente de los hijos, por el ambiente laboral en crisis, por el ambiente financiero en crisis, por todas estas motivaciones que tienen que ver muchas veces con enfermedad, con quebrantamiento de salud. Y él decía que todas esas personas, y que somos la mayoría, que nos envuelve ese tipo de escenario de vida. Él decía que él dice, porque no ha fallecido, que él de alguna manera no les cuestionaba, no les juzgaba, pero sí le preocupaba. Porque generalmente cuando las personas vienen a Cristo movidas, traídas, impulsadas, torpedeadas por un cierto X problemas, una vez que algunos de ellos se resuelven, como decía un diácono de mi tierra, cuando oraba, él era bastante ocurrente en sus palabras. Él decía: Señor, sé con aquellos que un día levantaron la mano, pero que otro día levantaron los pies. Hablando de las personas que iban a los pies del Señor, quebrantadas, llorando en el altar, sollozando. Toda la iglesia la arropaba, dándole un poco de mimo, un poco de consuelo, un poco de apoyo para que no se sintiera sola, solo, abandonado, para que a pesar de que perdió a tal persona, a más cual persona, aquí tenemos quizás no sustituto, pero sí a un grupo de personas que estamos para darte un tipo de apoyo. Y en la parte de las finanzas no somos ricos, pero compartimos lo que tenemos. Y cuando la persona sale del escenario de su crisis, cualquiera que sea el caso, se olvida, como esos leprosos, quién les atendió la mano o quién les tendió la mano. Y esos escenarios son preocupantes. La Biblia enseña de que Juan predicaba en el desierto. El escenario de Juan era el desierto. Ninguna persona que era movida por la economía en los tiempos presentes se le iba a ocurrir ir a un lugar donde no había con qué multiplicar la economía. Ninguna persona con una situación de familia se le iba a ocurrir en estos tiempos dirigirse a un lugar donde el ambiente es bastante tenso por todas las condiciones propicias del desierto. Casi siempre las personas corren en dirección de lo que entiende como escenario o lugar donde pueden resolver su problema, porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, endiosan su problema. De alguna manera ponen en primer lugar
su situación, priorizan sus intereses, tratan la manera de, y en algunos de los casos, hasta victimizarse y sentirse la última carta de la baraja. Y no nos damos cuenta que muchas veces todas estas cosas son ciertas, son parte de la vida, pero el interés de Dios no es necesariamente quitarnos todo eso que nos acongoja, sino usar eso que nos acongoja para llevarnos al lugar donde realmente Dios quiere llevarnos. Y no es necesariamente al bufete para reanimar los papeles del matrimonio, y no es necesariamente con el médico para que nos recete o nos indique la solución de nuestro problema de salud, y no necesariamente para dejar de no pagar los biles, sino tener cómo pagar los biles, sino para llevarnos a la verdadera solución, que es Jesús. No sé si me hago entender. Yo estaba ahorita, antes de llegar aquí, estaba preocupado si le entregaba a la hermana la diapositiva o no, y predicar sin diapositiva para que ustedes no vieran nada lo que apunté ahí. Pero bueno, Dios se va a encargar de traducir en mi lugar. La hermana que me pregunta muchas veces que me hace falta, le faltó el traductor, que es el hermano Yabar, así que acércase a un cubano para que le pueda traducir. El problema no es el ambiente, iglesia, en que te puedas ver, sino que pienses que con motivo de tu escenario, Dios tiene que moverse a su favor. Dios puede moverse a tu favor cualquiera que sea el caso de tu escenario. Él puede. Una cosa es que Él puede. Y por ahí a veces decimos, Dios todo lo puede. Y realmente Dios no todo lo puede. Porque Dios no puede mentir. Hay muchas cosas que Él no puede hacer, porque va a ir en contra de su naturaleza, de su esencia. Y Él puede dirigirse a tu escenario, y lo hace. No estoy diciendo que no lo haga. Lo que estoy diciendo es que Él no tiene que. Él no está obligado a. Él no está manipulado por tu situación o problema. Él no está en la obligación. Si tú quisieras que Dios te hablara, ya Él habló. Si tú quisieras que Dios te mostrara la solución, ya Él la caló en lugar de ti. Hay muchas cosas que ya Dios ha dicho, ya Dios ha hecho. Hay muchas cosas que no tenemos razón alguna para cuestionarle al alfarero por qué razón tengo esta joroba cuando hay otras vasijas de barro que se ven más lindas, más preparadas, más bien terminadas. Y es que la tendencia nuestra siempre va a ser cuestionar como seres humanos, y siempre va a ser buscar la manera de que el Salvador se convierta para ti, para mí, como ese bombero, como esa ambulancia que tiene que socorrernos, y que Dios, necesito que en 2 minutos llegues a mi problema y no te tardes. Yo me imagino cuántas cosas le pasaron por la mente a Marta y a María. Bueno, tan es así que le dijeron a Jesús: si hubiera llegado a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Mi hermano se murió por culpa de tu retraso. Esto no lo dice, pero Marta y María no tenían ni aureolas ni alas. Y Jesús tuvo que decirle una respuesta con mucho amor para ella. El escenario de la predicación de Juan era el desierto, lejos de toda idea de confort. Dice que allí las personas iban por el contenido de su mensaje y eran bautizadas. Siempre en esa multitud están los curiosos. Siempre en esa multitud que salía de estos lugares están los que no quieren que se le cuente nada, quieren en primera persona verlos. Pero siempre en esa multitud, cualquiera que sea el número, hay personas que van por los intereses correctos. Pero las personas que se arrepentían y que le eran perdonadas sus pecados iban por el contenido del mensaje de Juan. Juan no acomodaba su mensaje.
Juan no adornaba su mensaje. Juan no lo hacía bonito a los oídos de los receptores el mensaje. Juan no acomodaba a tus intereses para que embonara y entrara en la rosca. Saben que hay, los que saben de plomería y esas cosas, saben que hay diferentes tipos de rosca. Y Juan no buscaba la manera que su mensaje en esta roca y en esta roca y dejan para que este hermano entienda y para que este hermano no se ofenda y para que este no me vaya a cuestionar. Y Juan no andaba en esa situación. Él no gastaba tiempo, no tenía tiempo en eso. Recuerden que él no tuvo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Le arrancaron la cabeza. Él tenía que aprovechar el tiempo que tenía para su ministerio. Y Juan el Bautista simplemente decía lo que Dios le mandaba decir. El ambiente de alguna manera conectaba con la realidad de muchas personas que iban ahí, otras no. Y en nuestro presente, y aquí sí, por misericordia, guardan las piedras, en nuestro presente, con sus escenarios típicos, y no estoy diciendo que no se adorne, no estoy diciendo que se censure las condiciones nuestras, pero sí deja mucho de qué hablar y de alguna manera las personas determinan su visita a ciertos lugares por el nivel de confort y de cómo se sienten bien en esos escenarios. De hecho, hay muchas personas que dicen que, y hay estadísticas que dicen que si logramos recibir y hacer sentir bien a la persona, tenemos la garantía de una segunda visita. Eso está pronosticado, no se está analizado de esa manera. No estoy diciendo de no hacer sentir bien a las personas, de no hacerlas sentirlas queridas, amamantadas, cuidadas, amparadas, y si hay que darle un ray, se le da. Pero el centro no es ni las personas ni sus problemas, sino Cristo. No estoy diciendo que no se atienda como se debe de atender a las personas. Lo que estoy diciendo es que tú no vas a ver nunca ni en Dios, ni en ningún profeta, ni en nadie en la Biblia, teniendo como prioridad que cuando se termine el servicio, la gente vaya por segunda ocasión o tercera o se quede por lo bien que lo hicimos sentir. Si no se queda por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, no se va a sentir, no se va a quedar por tu amabilidad o tu habilidad para ser accesible a las personas. Lo que la Biblia no va a hacer, no lo va a hacer tu buena sagacidad o tu buena habilidad. No sé si estoy caminando por una línea bien delgada, que a veces quizás me vaya a caer. Pero lo que estoy diciendo es que si Juan con su predicación, ahí como iba, las personas la cuestionaban para su tiempo, también en este tiempo no vamos a quedarnos atrás, también vamos a ser cuestionados. Pero Juan no le quitaba presión al mensaje que tenía de parte de Dios. No es que Juan le decía si le gusta bien o si no también. No estoy hablando de ser indolente. Estoy hablando de que hay que limitarse a lo que Dios dice. Y si te sirve, recuerden que el mensaje del Evangelio, el mismo mensaje, dice Juan capítulo 3, el mismo mensaje, el mismo contenido, a unos vida eterna y a otros condenación. Hace unos días atrás visitaba a una persona en una casa donde de vez en cuando vamos y compartimos la palabra, y ella me decía, Dios es de todos, Dios es para todos. Y yo no quise decirle nada, no sé si es nueva en la fe, qué sé yo, no la conozco de su pasado, pero, y le dije, usted se va a responder, vamos al Evangelio de Juan. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los suyos vino, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y le pregunté, ¿Dios es de todos?
Sí. Vamos a volver a leerlo. Dice Pablo que no es de todos la fe. Por allá, por el libro de Tesalonicenses, dice que no es de todos la fe. Y que Dios le da autoridad y derecho de ser llamado hijos de Dios a los que le reciben y a los que creen. Dios tiene hijos. Dios no tiene ni nietos ni sobrinos. Hijos. Y por eso decía al principio que Dios ama incondicionalmente. Pero la recepción de ese amor sí está muy condicionada. Por eso, con mayor intención, la iglesia debe de hacer énfasis en la persona de Jesús. Y me agrada mucho la manera en cómo el pastor presenta al Señor. Yo el domingo pasado estaba sentado ahí y yo me decía para mí mismo, si aquí hay un testigo de Jehová de visita, o se convierte de corazón, o se va amargado de corazón, pero término medio no se va. Porque el pastor presentó un mensaje que quedaba lejos de todo tipo de duda con respecto a la persona de Jesús. Así que con mayor intención, más en nuestro presente, donde el termómetro no nos da buenas señales para la vida de la iglesia y para este mundo, la iglesia debe de hacer énfasis en la persona de Cristo, no en los problemas de las personas, no en las personas, en Jesús, y no en las distracciones que pueden estar relacionadas con la iglesia. No distraiga a nadie, no desenfoque a nadie por hacerla sentir bien hacia los beneficios que la iglesia pueda reportarle, hacia la comodidad que la iglesia le pueda reportar, al confort que la iglesia le pueda reportar, al amor que pueda experimentar en un tiempo de ocio, en un tiempo de convivio. El enfoque y lo que realmente hace que se quede la persona no es ese detalle, es Jesús. Si la palabra de Dios no cala el corazón, ninguna fajita bien asada lo va a calar. Si la palabra de Dios, que dice la Biblia que santifica al ser humano, no lo aparta de su pecado y no lo vuelve a Dios sinceramente, ninguna avalancha de visita hacia el necesitado lo va a hacer permanecer. Y por muchas gestiones que tú hagas, y no estoy diciendo que no las hagas, pero por muchas gestiones que las hagas, Jesús dijo que el que está en la palma de su mano nadie lo va a arrebatar. Y no por la habilidad de la iglesia, y no por el cuidado necesariamente de la iglesia, sino porque está en la palma de la mano de Jesús. La seguridad de la persona en Cristo no depende de lo buena que la iglesia se presente delante del que está, el que llegó o el que lleva tiempo. La seguridad tuya no está en lo cerca que te queda la iglesia, ni está en la profundidad del predicador, ni está en la alabanza, ni está en tu situación X. Tu seguridad descansa en Jesús, que Él dijo que nada nos podrá arrebatar de su mano. La otra verdad que quiero compartir con ustedes en esta mañana es en cuanto al bautismo. Dice que las personas se acercaban a Jesús para ser bautizadas. Versículo número 4. Iban al desierto. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Se describe en relación con o como expresando el arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra arrepentimiento aparece solo aquí en Marcos y significa un giro, un cambio deliberado de mentalidad que resulta en un cambio de dirección en pensamiento y conducta. Miren, la predicación de Juan era bien clara y bien precisa. Las personas salían de todos esos lugares. A los oídos de muchos eso era un disparate lo que Juan estaba diciendo, o a lo que Juan estaba impulsando a las personas. Porque para la cultura judía ellos no necesitaban ese acto ceremonial.
Para la cultura judía, los que necesitaban llegar a ese acto ceremonial por la información que traía ese acto ceremonial eran los que no eran judíos, los llamados prosélitos. Y Juan no estaba hablándole al escenario gentil necesariamente que no era cristiano. Juan estaba hablando al pueblo de Dios. Me imagino los líderes judíos, me imagino la gente, la clase, la élite religiosa, la jerarquía, la gente del tiempo de antaño, los que se habían leído los pergaminos más veces que cualquiera. Me imagino la gente que había estudiado a los pies de los grandes maestros de su tiempo, cómo ellos pudieran haber cuestionado el mensaje de Juan, y el orgullo de ellos mismos les impedía acercarse al escenario en el que Juan se encontraba. De hecho, dice uno de los autores del Evangelio, no Marcos, dice Lucas, que cuando estaban preocupados por el mensaje de Juan en el desierto, los sacerdotes no fueron ni en persona, porque para ellos era una vergüenza salir del confort de las ciudades al desierto a escuchar a su juicio a un loco. Ellos mandaron una comitiva, ellos mandaron una representación de ellos, me imagino clase inferior, porque para ellos era una vergüenza acercarse a ese ambiente del cual ya era preocupante para los fariseos, para los líderes religiosos, y mandaron para allá a una comitiva que se les acercara. Decía Miguel Núñez que Dios no mandó para salvarte a una comitiva, Él mandó a su Hijo. Y esa es la realidad, que muchas veces, entre más años llevamos en la fe, no todos, pero algunos, entre más años llevamos en la fe y más tiempo llevamos con relación a la palabra, es como que la coraza de la sensibilidad de reconocer el pecado, de dejar atrás el orgullo, de echar a un lado las credenciales, los títulos, los años en el ministerio y todo ese paquete de cosas, nos privan eso que fue instrumento poderoso en nuestro tiempo, nos privan ir al Señor como cuando fuimos la primera vez, cuando teníamos menos años, porque nos sentimos que van a pesar de mí, que van mire, y fulano es tal. Y la realidad es que Juan bautizaba en el desierto, y ese bautismo representaba el que llegaba a bautizarse, sea prosélito o no, el que llegaba a bautizarse representaba públicamente que estaba de acuerdo con el veredicto de Dios tocante a sus pecados. Consentía, reconocía que independientemente nacional o no nacional, reconocía su condición de pecado, y Dios demandaba un cambio para sus vidas. Recuerden que Juan estaba predicando y habían pasado 400 años que la predicación, como dice la palabra, se escaseó, tiempo de silencio. Juan es considerado como el último de los profetas, y todo ese tiempo había una laguna donde todo el mundo estaba aferrado a Moisés, a las leyes, a la tradición, y como que todo ese tiempo contribuyó a que las personas se fueran insensibles a la realidad de la condición de pecado. Y ahora, después de 400 años, viene alguien en el desierto que en vez de venir aquí a la ciudad, en vez de usar los locales que tenemos, que están establecidos desde hace tiempo atrás, ir al desierto para que todos nosotros salgamos del confort de las ciudades, del cuidado, de la cercanía de los alimentos o del agua si me da sed, al desierto a escuchar a un loco para sumergirme en las aguas y confesar, que me van a preguntar de qué pecado me arrepentí. Bueno, confesar públicamente que estoy de acuerdo, que consiento con lo que dice Dios con respecto a mis pecados, y que mi disposición a ser bautizado por Juan en el desierto era una manera de admitir mi desobediencia y era una manera de expresar mi conversión a Dios. No era fácil
la demanda de Juan el Bautista. Como tampoco, y entiendo también, no era fácil todas esas personas que eran movidas desde sus ciudades hasta el escenario de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios en el versículo número 6, número 5, que salían de todos los lugares, eran bautizados por él en el río y confesaban sus pecados. Quizás en la intimidad, quizás lo expresaban públicamente, quizás junto con los que habían salido allí había un tiempo de redención, un tiempo de confesión, un tiempo de rendir cuenta, pero la realidad es que muchas personas no fueron al desierto a curiosear o simplemente a que nadie le contara, a ver en primera persona, sino fueron movidas por Dios hacia ese escenario para vivir la experiencia de la demanda que se le estaba haciendo. Hay algo que en mi país, y yo sé que aquí también, y sé que en sus países también, se habla, y es del llamado avivamiento. Quizás si yo preguntara cuántos de los que estamos aquí en esta mañana quisiéramos un avivamiento. El amén se iba a escuchar como le gusta, pastor. Y me imagino, pastor, si se lo va a dar, hazlo bien. Me imagino escucharle al pastor. Juan no mandó a las ciudades a decirle a la gente dónde él se encontraba y lo que estaba haciendo. Juan no usó boletín para promover lo que iba a pasar. No estoy diciendo que esto no se use. Juan no mandó una comitiva a las ciudades. Juan se limitó a un mensaje bien sencillo pero poderoso. Y Juan comenzó a hacer su tarea. Comenzó con 1 y con 2 y con 3. Dice el texto que de todas las ciudades, de todos los de Jerusalén, y eran bautizados, dice que toda Judea y todos de Jerusalén, de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, eran bautizados por él en el río. El avivamiento que en la Biblia tú ves, del cual quizás muchos deseamos, la marca distintiva del avivamiento no es la lloradera de las personas en los avivamientos, ni la multitud es igual a avivamientos, ni una buena música. Juan no tenía nada de eso en sus manos. El avivamiento viene por lo menos por 2 fuentes. Si las personas salían al desierto a ser bautizadas por Juan, significa que había un avivamiento, que tenía por marca distinguible la movilidad voluntaria hacia el desierto, por convicción de pecados para arrepentimiento. El avivamiento del cual muchas veces se demanda y se pide que ocurra. Muchas veces deseamos un avivamiento porque quizás consciente o inconscientemente no lo manejemos de esa manera, pero muchas veces anhelamos un avivamiento por la sencilla razón de ver más personas, de ver más lleno el local, de que haya más gente aglomerada. Y muchas veces estamos detrás de los números y me acuerdo yo de mis tiempos atrás, años atrás, en Cuba había algo que se llamaba Operación Andrés. Y hacíamos la Operación Andrés allá en la iglesia primera, la iglesia de Manzanillo. Y me acuerdo como si fuera el día de hoy, hubo momentos donde la iglesia estaba afuera mirando por las ventanas, porque la iglesia no se pudo sentar en las bancas, porque las bancas estaban llenas de personas que la iglesia traía. Y había un papelito y 10 personas, y escribimos el nombre de 10 personas, y el proceso de cómo vivir ese trabajo con esas 10 personas por un tiempo X, y lo que había que decirle a las 10 personas, y había que poner el nombre y fecha de cuando comencé y fecha de que sé yo, y toda una metodología para vivir el proceso de la Operación Andrés. Llegaba el día de la ejecución de la Operación Andrés, traíamos a un predicador que a nuestro juicio pico de oro, una gente, como decimos los cubanos, no sé si entiende, es capaz, una gente es capaz. Hablando, una gente que por aquí eso es, lo que suelta es hilo de oro, lino fino y
y el ángel Gabriel tiene que ponerse la cuenta porque si no se queda atrás. Gente bien apuntalada, gente con un historial que sepamos que en otros tiempos atrás lo que lanza es, y para que garantía de no pasar la vergüenza, que cuando hagan el llamado nadie se levante. Y la música se prepara y llega el día del evento, qué sé yo, y todo el mundo trayendo a todo el que pueda de los 10 y al que no está en los 10, y llega el evento y ya se da. Y los grupos de personas que se convierten, 200, 300, 400 personas. A veces yo decía, ok, gloria a Dios, está bien, que no hay problema. Y mi preocupación es si la iglesia está preparada para trabajar con toda esa gente. Porque si lo que nos interesaba era lo que pasara en esa noche, estamos muy mal parados. Pero si la iglesia está preparada para atender a todas esas personas, ok. Y me acuerdo que íbamos a las casas previamente de esas personas. Y si era cuando vinieran los americanos que iban allá a Cuba a visitarnos y hacer el trabajo que teníamos que hacer nosotros, pero que se lo dejábamos a ellos para que lo hicieran. Entonces iban allá a Cuba y para todas las casas, y la gente entregaban los ídolos y gloria a Dios, y después pasábamos por todas esas casas y muchos de ellos la respuesta era, no, yo dije que sí por no hacer el desaire a él, que era visita y es extranjero. Y muchas respuestas eran similares a esa. Y muchas veces fuimos a las casas de las personas a la segunda visita esa de la conservación de los resultados, ¿sí? Porque así es la frase que se usa, conservación de los resultados. Íbamos allá y me decían a mí, no, yo dije que sí y permití que votaran todas los imágenes que tenía, los santos que tenía, porque yo no tengo el valor para hacerlo, y aproveché el momento que ustedes vinieron, que lo hagan ustedes, pero yo no tengo ningún tipo de interés de ir a la iglesia. Esas eran las respuestas que cosechábamos. Y la peor vergüenza que yo viví en uno de esos cultos fue una iglesia allá en mi ciudad, en uno de los campos. Mi esposa no estaba ahí en ese momento. Hicimos una actividad relacionada a esa. La iglesia ya la había preparado. Yo era nuevo en el pastorado en esa iglesia y no iba a cambiar. Bueno, si ustedes prepararon ese programa, yo no voy a estorbarlo, yo voy a continuar junto con ustedes. Y cuando se hizo la actividad, aquello fue algo que a mí se me salió de las manos, las cosas que pasaron allí. Y fue la vergüenza para esa iglesia. Yo me fui de ahí, no pude levantarle la moral a la iglesia delante de la comunidad, no pude. Cuando va a haber un avivamiento de parte de Dios, Dios va a usar a esa iglesia, como es lógico, eso se sobreentiende. Pero cuando va a haber un avivamiento de parte de Dios, Jesús dijo que nadie viene a Él si el Padre no le trae. Nadie viene a Jesús si el Padre no le trae. Y dice la Biblia que estas personas, y en muchos pasajes de la Biblia, la gente era movida por el Espíritu Santo, quien es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, para llevarles al arrepentimiento y depositarles en ello una habilidad para salvación que no traían inherentemente porque estaban muertos espiritualmente. Así que Juan no necesitó nada de lo que necesitamos en el presente para que de toda Judea y de todo Jerusalén fueran al desierto. No lo necesitó. Juan simplemente se concentró en lo que él tenía que decir. Y las personas se las traían, ¿quién? Dios mismo. Y aún así, dentro de las personas que Dios trae, hay un Judas Iscariote. Porque dice la Biblia que hasta para el día malo Dios dispone al malo. No sé si me cogen la idea. Seguimos. El perdón no se concedía por medio del rito externo del bautismo. Dice, es una gran verdad. Pero el bautismo era un testimonio visible de que uno se había arrepentido. Y como resultado, obviamente, había recibido el perdón de sus pecados por la gracia de Dios. Allá en Morón, Ciudad Ávila, bautizamos a unas cuantas personas y un hermano que se me acercó y me dijo, hermano, pastor, fulano de tal, lo que usted le dio fue un chapuzón. Porque cuestionaba el bautismo de esa persona. Y yo le dije, yo no soy quien para cuestionar
su salvación. Si él se dio un chapuzón, yo no se lo di. Si él lo que hizo fue un chapuzón, ensambullirse, qué sé yo, si lo que hizo fue bañarse en la piscinita, en el bautisterio, obviamente yo estaba ahí ministrando el bautismo, pero yo no voy a cuestionar lo que hay en su corazón. Ese es su problema con Dios. Dios me manda a mí, como pastor, a bautizar a todo aquel que cree. Pero si en el corazón de él no está realmente Cristo, ese es su problema. Yo voy a hacer todo lo posible para que lo que esté en mi mano, que es el mensaje, no dejárselo dar. Pero yo me imagino que Juan no tenía, ¿sabe? Que en el SAN, cuando usted va a salir del SAN, hay dos personas con un aparatico, a ver si usted lo que compró está ahí o metió algo que no debe estar. ¿Usted se imagina a Juan cuando estaba en el río Jordán esperando que todo el mundo se bautizara y había poco de gente ahí, de judíos? Juan con el aparatico, sí, algo así. No, usted no. Juan con el aparatico del SAN, no, tú sí. ¿No? Y cuando se convirtieron 3,000 y 4,000 en el libro de los Hechos, había tiempo para clase de candidatos, que no estoy diciendo que no se dé, había tiempo para todo el paquetón de aparatos de programa que tenemos en el presente, que es muy bueno, para esperar que esos 3,000 y 4,000, a ver si sí o si no. Esa es la iglesia del primer siglo. Segunda verdad, y más apuradito que nunca, el mensaje del Evangelio tiene su grandeza en la persona de Cristo, no en los beneficios. La parte más importante de estas buenas nuevas no es lo que nosotros hemos de hacer, no es lo más importante. Lo más importante es lo que ya Dios ha hecho en Cristo. Juan predicaba diciendo, verso número 7, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan no decía que porque el que viene detrás es el inferior para nada, sino porque es superior viene de detrás. Y de eso el pastor estuvo hablando 2 domingos atrás de la función del heraldo. Los que estuvieron aquí ya tienen eso en su mente. Su poder no descansa en lo que puede hacer, sino en quien es Él. El poder de Cristo no descansa en lo que Él puede hacer, sino en Él, en lo que es Él. Porque si vamos a juzgar la calidad del poder de Jesús, vamos a estar demandando que Él haga todas las cosas que a nuestro juicio debería hacer para poder tomarle temperatura. Y a Jesús no se le toma temperatura. Nuestra dignidad, decía Juan el Bautista, que no se encontraba digno de desatar la correa del calzado de Jesús, considerando la cultura judía de a quién le tocaba ese tipo de responsabilidad en una casa judía, que era al criado, y cuando no había criado, porque no había cómo mantener al criado, pues le tocaba entonces al más pequeño de la casa. Juan el Bautista decía que no se sentía digno. Y una gran verdad, que la dignidad al acercarnos de Dios es otorgada, es imputada, no es merecida ni lograda por esfuerzo propio. Dios no le salvó a usted porque en usted y en mí se vio algún tipo de dignidad. No había dignidad. Si usted quiere irse por el trillito de que usted es creación de Dios, siga por ese trillito. No sé si trillito usted entiende, por ese camino. Si teológicamente usted quiere coger ese sendero, pues agarre por ir para allá, a ver dónde va a llegar. Lo vil y lo despreciable escogió Dios, dice la Biblia, para avergonzar a lo que se cree cosa. Y si algo Dios vio en ti y en mí para salvarnos, independientemente que Él lo hizo porque quiso amarnos y punto, y a ver quién va a discutir eso. Pero si algo Dios vio en ti y en mí, no fue dignidad, sino miseria y muerte espiritual. Y Dios quiso darnos lo que no teníamos, ni lo que merecíamos. Así que nuestra dignidad o tu dignidad es otorgada. Éramos enemigos de Dios. No se nos olvide.
Estábamos destituidos de Dios, no se nos olvide. Nuestro Padre antes no era Dios, que nunca se nos olvide eso. Y si ahora somos lo que somos, no fue porque somos lindos, ni porque éramos los más miserables, los más indignos, sino porque quiso Dios hacerlo y punto. Y se nos permitió que llegara el mensaje del Evangelio a nosotros. Juan predicaba diciendo, verso número 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Su bautismo en agua era limitado y preparatorio. El bautismo de Juan tenía esa característica. Pero él estaba reconociendo que Jesús vendría para aplicar un nuevo bautismo. ¿Saben que Jesús no bautizó a nadie? Jesús no bautizó a nadie. Juan está diciendo que su bautismo es limitado, que es preparatorio y que Jesús vendría para bautizarnos con el Espíritu Santo. Y no estaba Juan pensando en algo ni parecido a lo que él administraba en el desierto, sino en lo que Jesús iba a hacer una vez que se te acercara a Él por su misericordia y una vez que te convirtieras a Cristo, una vez que entregaras tu corazón al Señor. En ti iba a habitar lo que no existía, lo prometido, lo profetizado, y era la venida del Espíritu Santo. Y no por 1% para que después más adelante, en dependencia de tú alcances un mayor porcentaje de cantidad espiritual del Espíritu. Porque dice el Evangelio de Juan que Dios no da el Espíritu por medida. O lo tienes o no lo tienes. O está presente en o está presente con solamente. O te guía toda verdad o es tu intuición la que te conduce a todos esos asuntos de tu vida. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8. Pueden buscar junto conmigo ahí y con esto vamos a ir terminando. Romanos, capítulo 8. Y aquí yo no voy a cuestionar, no sé quién para cuestionar eso porque es un asunto de cada quien. Pero Romanos 8:16 dice de esta manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tu seguridad de que eres un hijo de Dios no debe de descansar en tu historial de vida de iglesia, ni en los años que tú llevas, ni en el trasfondo de tus padres de toda una vida, que fueron lo que fueron, ni en los años que llevas en cierta iglesia, ni en las veces que has leído la palabra de Dios. Tu seguridad de que realmente eres un cristiano, eres un hijo de Dios, radica en lograr escuchar de parte del Espíritu que eres un hijo de Dios. Porque es el Espíritu el que da testimonio, el que testifica, el que te dice, eres mi hija, eres mi hijo. No es tu condición de pecado la que te devalúa. Porque cuando hacemos cosas que no son correctas, pensamos que ya no somos lo que se nos prometió por gracia que éramos o que somos. Muchas veces cuando no hacemos las cosas bien, nos sentimos tan sucios que pensamos que ya no contamos para Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Espíritu Santo mora en ti como parte de la promesa de Jesús mismo en el capítulo 16, 14 del Evangelio de Juan y lo profetizado en el Antiguo Testamento, si el Espíritu Santo mora en tu vida como resultado de tu conversión al Señor, Él siempre va a estar presente contigo para guiarte a toda verdad. Y Él sí lo vas a sentir triste, afligido, como dice Pablo,
pero no lejos de ti. Hay un coro que a veces se ha cantado, no sé si aquí se ha cantado, en otros lugares sí se ha cantado, y nos vamos tras las emociones que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Y dice este coro: ven, Espíritu, ven, y lléname con tu presencia de unción. ¿Lo han cantado? Yo cuando yo escucho cantar eso, yo ni lo canto. Porque si tú dices, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu presencia de unción, ¿qué tú estás diciendo en pocas palabras? Que eres el mejor de los inconversos que ha pisado esta iglesia. Porque si no está en ti, no eres cristiano. Y si está en ti porque eres cristiano, no tiene sentido que pidas que venga lo que ya está. Así que esa parte de esa canción, de esa frase, a ver cómo se le hace un arreglito para que teológicamente esté alineada la palabra de Dios y no la emoción de la melodía de la música nos lleve a cantar errores. Como decía una vez un pastor, cuando la iglesia mejor miente es cuando canta. Porque cuando cantamos decimos un pocotón de cosas movidos por la melodía que ni somos ni hacemos. Y levantamos las manos y si hay que saltar, saltamos. Y es una de las grandes verdades. Termino en esta mañana, y ahí sí me voy ya, con esta última diapositiva que tiene que ver con la conclusión. Y es la siguiente. Juan el Bautista, del que estamos hablando, fue siendo consciente, obviamente siendo consciente, cuando tenía 1 año de edad, o 1 mes de nacido, un día de nacido no lo era, pero fue siendo consciente de su misión desde su niñez. Gradualmente fue entendiendo, el Espíritu le fue guiando, sus padres le fueron mostrando, porque se les reveló a Zacarías y a Elizabeth, pero poco a poco fue gradualmente entendiendo cuál era su misión de parte de Dios. Al punto de que cuando llegó su edad de arrancar su misión, comenzó. Mi pregunta: ¿somos conscientes de nuestra misión desde nuestra conversión? No sé qué tiempo llevas en el Evangelio, pero ¿eres consciente, soy consciente de cuál es mi misión desde que nos convertimos? Obviamente no antes, sino desde que nos convertimos. ¿Somos conscientes de cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Cuál es la demanda de parte de Dios? ¿O necesitamos que venga el ángel Gabriel a decírnoslo? Cuando la palabra ya es clara al respecto y el Espíritu Santo que mora en tu vida te guía a esa verdad. Y simplemente tienes que echar a un lado la demanda de tus intereses, de mis intereses, para que no compitan con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Y no comiencen a hacer rivalidad entre lo que Dios quiere para contigo, para mi vida, y en los intereses nuestros personales, porque pensamos que aquí vamos a estar toda una vida. Te invito en esta mañana a orar, y si quieres ponte en pie, vamos a clamar a Dios para que el Señor nos guíe a no ser parte de todas esas buenas ideas que por ahí se cotizan con respecto a la iglesia, con respecto a tu misión, con respecto a tu lugar en la iglesia, con respecto a tu responsabilidad como cristiano. Y la sencillez y la dedicación y la sinceridad y lo que hagamos sea realmente genuino de parte de Dios. Yo no sé si aquí en esta mañana hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo.